Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar el candidato del Partido Nacional Libertario, el candidato presidencial, me refiero, Johannes Kaiser, aquí en unos momentos más, en vivo y en directo en CNN Prime. Hay mucho que conversar, hay mucho que contarles. Comencemos con estos titulares. La dictadura de Augusto Pinochet vuelve a tensionar a Chile Vamos, mientras el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, evitó en Tolerancia Cero de CNN Chile calificar el régimen cívico-militar como dictadura. Desde Renovación Nacional y Evópoli sentenciaron que ese periodo sí correspondió a una dictadura. Sigue la polémica por los dichos del presidente del Partido Comunista en contra de Mario Marcel. La candidata Janet Jara afirmó que no es la mamá de ninguno de los dirigentes de los partidos políticos para cuidar sus declaraciones. En tanto, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, optó por confrontar a uno de los voceros de la campaña, Ricardo Lagos Weber, afirmando que esperaba que se enfocara en las propuestas de la banderada. Hasta el próximo miércoles se extendió el plazo de negociación entre el MIMBU, el municipio de San Antonio, la Subsecretaría del Interior y los dueños del terreno de la gran toma ubicada en el Cerro Centinela. De no haber acuerdo, se deberá proceder con el desalojo de las más de 4.000 familias que viven en el lugar. Y en temas internacionales, miles de personas salieron a las calles de Israel para exigir a Benjamín Netanyahu un acuerdo que permita la liberación de los rehenes y el cese de las hostilidades. El denominado Día de la Lucha ocurrió tras el ataque israelí contra un hospital en el sur de la Franja de Gaza que dejó 20 muertos. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Y comenzamos contándoles que la Policía de Investigaciones desarticuló una violenta banda que se dedicaba al narcotráfico y que tenía además alto poder de fuego. Todo esto en Los Andes, región de Valparaíso. Ahí está Felipe Hernández para contarnos todos los detalles. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Claro, y es una organización que tenía una cantidad de armamento en su poder, además de droga de diferentes tipos, la que incluso llegó hasta un monto total en cuanto a peso de 260 kilogramos de drogas de diferentes tipos, como les decía, desde cocaína hasta marihuana. Por todos los tipos de droga era lo que tenían. 135 millones de pesos fue lo que se encontró en el poder de este grupo que tenía justamente y prácticamente el control de todo un condominio habitacional. Hablamos del condominio Alto Aconcagua, ubicado en la comuna de Los Andes. Y estos sujetos, bueno, operaban desde este lugar hacia afuera. Ese era su centro neurálgico. Pero ojo, porque no solamente se les vincula a la asociación ilícita de esta organización propiamente tal, al tráfico de drogas, a la tenencia y porte de armamento de diferente tipo, también porte de munición, también de diferente calibre, sino que además de homicidio. Sí, de homicidio. Y aquí hay que parar un segundo, porque el antecedente o los antecedentes son gravísimos, considerando que los dos cuerpos que habrían sido encontrados al interior, en el patio, inhumados al interior de uno de los domicilios de los cuales estos sujetos mantenían el control, bueno, una persona se trataba, o una de las víctimas se trataba de una persona que tenía una fecha de desaparición del año 2023, que tenía justamente una denuncia por presunta desgracia y estaba siendo buscada. Y fue en el contexto de este operativo que realizó la Policía de Investigaciones que finalmente se da con este cuerpo. Pero no solamente ese, sino que había un segundo cuerpo del que al menos lo que se sabe es que sería uno de los integrantes de esta misma organización. No cualquiera, hablamos del líder de la banda. El líder de esta organización habría sido asesinado y enterrado, inhumado al interior también de estos domicilios. Respecto de esta investigación se refirió el Ministerio Público, también la Policía de Investigaciones, y es lo que los invito a revisar a continuación. En la cual se ha desbaratado una organización criminal compuesta por 23 sujetos, al menos hasta ahora, quienes el día de ayer fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de los Andes. En 21 de ellos quedaron 17 de estas personas en prisión preventiva, las otras 4 personas con medidas cautelares de menor intensidad.
Como se puede apreciar, se ha desbaratado la organización por completo, se ha incautado una gran cantidad de armamento bélico, incluso fusiles. No se puede establecer todavía ningún tipo de identificación. Efectivamente, en uno de estos domicilios, a raíz de una investigación que llevamos por presunta desgracia, logramos llegar a este domicilio. Este domicilio se encuentra vinculado a esta organización. Hay que dejar en claro, eso sí, que la persona desaparecida de esa presunta desgracia no tiene relación con esta organización criminal. En esta oportunidad se logra incautar más de 250 kilos de droga entre marihuana y cocaína base. Además, se logra establecer un laboratorio de abultamiento de droga. Dentro de eso también se incauta armamento, más de 20 armas de diferentes tipos. Tenemos fusil, tenemos pistola, revólver, escopetas, ¿no es cierto? También munición, más de 4.000 cartuchos de munición, vehículos y propiedades. Se logra la detención de 23 personas, 21 de ellas chilenos y, como dijo el fiscal, 2 extranjeros venezolanos en situación irregular, y el avalúo total de la droga alcanza los 1.300 millones de pesos. En total fueron 22, no 23, fueron 22 los detenidos, de los cuales 3 eran extranjeros de nacionalidad venezolana, el resto todos chilenos. Fueron formalizados y ya los escuchaban ahí en la voz de los voceros que entregaban justamente estas declaraciones. Tan solo 17 de estos 22 quedaron en prisión preventiva. El resto quedaron con otras medidas cautelares, pero también están en calidad de imputados, por lo tanto siguen en el marco de esta investigación. Entonces se ha desbaratado una banda completa en su totalidad, y ahí ustedes lo escuchaban con esta arsenal de armamentos que tenían, esta gran cantidad de drogas, muchísimo dinero, más de 135 millones de pesos que tenían en su poder, y además este antecedente importante de estos 2 cuerpos que habrían sido inhumados al interior de estos domicilios que tenían a su cargo. Uno de los hechos policiales que se marcaron durante esta jornada, pero hubo otro, y a esto hay que remontarse también porque es un antecedente muy importante a lo ocurrido durante el fin de semana, cuando el relator de radio, hablamos, y de televisión también, hablamos de Ernesto Díaz Correa, fue víctima de un robo, de una encerrona, mientras esperaba a su hijo en San Bernardo a que este último llegara en un bus. Fue en esa situación, en la espera que llegara su hijo, que fue bajado a la fuerza desde su automóvil, encañonado, incluso amenazado por parte de estos sujetos, y finalmente terminan concretando el robo. Ese es el antecedente inicial. En la jornada de hoy, en la madrugada, se conoció respecto de esta misma organización, de esta misma banda de 5 sujetos que habrían estado realizando un nuevo robo a bordo de un vehículo, el cual también tenían cargo por robo, pero no sería el de Ernesto Díaz Correa, sino que habrían utilizado otro vehículo para llegar hasta una estación de servicio de la empresa Shell, ubicado en la calle Ochagavía, en la comuna de San Bernardo, y comienzan entonces a realizar un violento hecho en el cual asaltan a un trabajador de esta estación de servicio, un bombero, y le roban el dinero de la caja registradora. Luego de eso es que se van, pero hubo una alerta hacia Carabineros, se inicia una búsqueda de estos sujetos y se les ubica en el paradero en la comuna de La Pintana. Como estos sujetos se percatan de la presencia policial, comienzan a huir y finalmente, mediante el patrullaje y el seguimiento controlado por tierra y además con el apoyo del helicóptero de Carabineros de la Prefectura Aérea, bueno, finalmente se les da alcance. ¿Dónde? En la comuna del Bosque. Ahí son detenidos 5 sujetos que serían los mismos que participaron en la encerrona a Ernesto Díaz Correa el pasado fin de semana, y en el cual actuaron con este nivel de violencia, armados, y finalmente les terminan robando el automóvil. Fueron detenidos, están a disposición del Ministerio Público y además se pudieron incautar los vehículos. Se pudo encontrar el vehículo, el automóvil del relator de Radio Cooperativa, y también el vehículo en el cual se estaban movilizando para realizar estos atracos, estos antisociales durante
todas estas últimas jornadas, tanto lo que sucedió con Ernesto Díaz Correa, como también la situación hoy en la mañana, en la madrugada, en la estación de servicio Shell, ahí en la comuna de San Bernardo. Como les señalaba, están a disposición del Ministerio Público y a la espera entonces de ser formalizados por estos múltiples delitos que cometieron durante los últimos días, Mónica. Muchísimas gracias, Felipe Hernández, por toda la información. Buenas noches. Chao, que estés bien. Bueno, hoy se concretó la primera salida alternativa de uno de los imputados del caso Audios. Se trata del abogado que asesoraba a los hermanos Sauer, Darío Cuadra. Una decisión que ocurrió en la primera de 4 jornadas de reformalización, acercándose cada vez más a un eventual juicio oral para alguno de sus protagonistas como Luis Hermosilla. Miguel Ángel Araya con el informe. Tras varios meses de investigación y varias audiencias intermedias, este martes se volvieron a reencontrar los principales protagonistas del caso Audio y sus aristas. Fue la primera jornada de reformalización de los imputados en la causa, que ahora además se encuentra unificada y reagrupada. El día estuvo marcado por un importante hito, la primera salida alternativa de uno de los involucrados en el escándalo, a la que no se opuso ninguno de los intervinientes. Se trata de Darío Cuadra, un abogado que asesoraba a los hermanos Sauer y que durante los primeros meses de investigación era apuntado por el ente persecutor como uno de los ideólogos de los presuntos movimientos fraudulentos realizados desde el Factoring Factop. Por lo menos tranquilidad por parte de mi representado, totalmente esto lo deja eventualmente excluido de lo que se había señalado hace mucho tiempo respecto a su participación en estos hechos. La suspensión condicional del procedimiento que beneficiará a Cuadra consiste en firmar cada 3 meses ante la comisaría correspondiente un pago al fisco por mediante de la Tesorería General de la República de 10 millones de pesos, con una primera cuota de 5 millones de pesos y el resto dividido en otras cuotas, informar algún eventual cambio de domicilio y evitar ser formalizado por otro ilícito. De cumplir con lo anterior, en un plazo de un año, la investigación en su contra quedaría finalizada. El supuesto ideólogo de estos supuestos fraudes terminó con una salida alternativa. Esto significa que el Ministerio Público terminó respecto de él sin condena, y eso es llamativo porque, como les digo, partimos con una grande y elocuente causa y terminamos, en el caso del señor Cuadra, con una salida alternativa. Durante esta primera jornada de reformalización, los persecutores de la Fiscalía Metropolitana Oriente se encargaron de precisar los cargos, como los relativos al delito de invasión del giro bancario vinculado a las operaciones realizadas por Factop, incorporando detalles de las facturas falsas utilizadas por este factoring para darle a sus acreedores una falsa idea de estabilidad financiera. Además, se ampliaron algunas imputaciones, como también se ajustaron otras. Por ejemplo, María Leonarda Villalobos Mutter tiene un aumento en las imputaciones. En el caso de los hermanos Jalaf hay podríamos decir, un cambio de las imputaciones porque están siendo considerados ahora en los hechos en delitos base en algunas de las conductas y en otras van a mantener el lavado, pero por ejemplo en el caso de Daniel y Ariel Sauer se agregó lo del fondo MF. En esta primera audiencia también se discutió una nueva ampliación del tiempo de investigación, solicitando por parte del Ministerio Público una extensión de 60 días, mientras que algunos abogados defensores pedían 120 días. Sin embargo, la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago optó por fijarlo en 90 días más de indagatoria. Creo que el tribunal reaccionó bien al final frente a la realidad y me pareció razonable la resolución del juez. Lo interesante es producir una instancia en la cual se pueda ponderar la prueba, y por lo tanto para nosotros, por lo menos en lo que dice relación con Luis, creo que los hechos están bastante claros, asentados. Nosotros sostenemos la tesis de que no es delito, el Ministerio Público dice que sí y a nosotros nos interesa llegar a juicio lo antes posible. Se espera que esta audiencia de reformalización se extienda por cerca de 4 días, en los que seguirán detallando los hechos relativos a las aristas como la del Parque Capital y también la relacionada con la grabación del audio en que se escucha a Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos, con el que se abrió una verdadera caja de Pandora, cuyas consecuencias todavía siguen apareciendo. Un llamado al orden realizó la candidata del oficialismo y la DC, Janet Jara. Sus declaraciones llegaron luego de las tensiones que se evidenciaron al interior del comando tras las críticas que emitió el presidente del Partido Comunista contra Mario Marcel, un tema que el oficialismo busca cerrar para intentar enfocarse en la carrera por la moneda. Los detalles con Macarena Román.
La sonrisa de la candidata Janet Jara desaparece cuando se le pregunta por las nuevas declaraciones del presidente de su partido, el comunista Lautaro Carmona. Cada uno de los que está opinando, para un lado y para el otro, la verdad creo que son todos adultos, gente con alta experiencia, y yo les pediría a todos que se concentren en la campaña. Yo no soy la mamá de ninguno de los dirigentes de los partidos políticos. Claro llamado al orden que tuvo que llegar en voz de la banderada oficialista, a pesar de que Lautaro Carmona emitió sus palabras en contra del exministro Mario Marcel estando en México, es decir, a más de 8.000 kilómetros de distancia de la exsecretaria de Estado. Siempre topamos en los recursos. Se hizo casi un dios, el recurso por sobre la necesidad social. El problema, eso sí, no quedó ahí, y la molestia de Jara no solo radicó en los dichos de Carmona, también en los dimes y diretes dentro de su comando. La secretaria general del PC e integrante del Comité Estratégico, Bárbara Figueroa, le pidió nuevamente al senador Ricardo Lagos Weber que se pronuncie sobre la candidatura en su calidad de vocero y no sobre los dichos de los presidentes de los partidos. Nosotros estamos siempre disponibles a todo aquello que ha planteado la candidata, pero vuelvo a insistir, esos son debates accesorios. Hoy día eso para nosotros no es el tema esencial. Ya nos pronunciamos sobre la materia, no hay más declaraciones sobre ese punto. Reacción que surgió tras la dura evaluación que hizo Lagos Weber de la seguidilla de declaraciones de Carmona, las que han golpeado a la candidatura de Jara. Sin embargo, en el partido del senador, el PPD, también quisieron dar por superada la polémica. Lagos Weber tiene su opinión que yo puedo compartir, pero los partidos somos partidos y lo que uno tiene que pensar en el bienestar de Chile, de cómo nuestra campaña y nuestra candidatura llega y conecta con cada vecino de cada una de las comunas del país. Hago un llamado a que nos dejemos de estos dimes y diretes al interior del comando y que obviamente centremos toda la energía en proponer medidas que aseguren la seguridad y la vida de los chilenos y chilenas. Ese es el desafío y no las discusiones internas. Pero no fue solo el senador PPD quien cuestionó los dichos de Lautaro Carmona, también otros integrantes del comando que de hecho están algo más lejos de la contingencia política. Yo creo que básicamente lo que hace es que nos distrae. Mire, ustedes están haciendo estas preguntas y yo preferiría estar hablando del programa, de los 750.000 pesos de ingreso vital, de los proyectos que tenemos, de la colaboración público-privada, etcétera. De hecho, la candidata de Gira en Magallanes presentó su propuesta laboral titulada Chile trabaja mejor, pero sus lineamientos se vieron eclipsados sin duda por el llamado al orden después de los nuevos dichos del timonel del Partido Comunista. A 2 semanas de la conmemoración del 11 de septiembre en Chile Vamos, continúa el debate sobre la calificación que el sector utiliza para referirse al régimen de Augusto Pinochet. Fue en Tolerancia Cero de CNN Chile donde el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, evitó dar una definición a este periodo, mientras que el senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque, lo calificó como una dictadura. Colomba Eichholz nos cuenta. Pese a que la candidata Evelyn Matei nombró recientemente a 25 voceros temáticos, no fue ninguno de ellos quien se robó el foco del debate este martes. Fueron las declaraciones del presidente de la UDI las que reabrieron un flanco dentro del comando y obligaron a que el círculo de hierro de la abanderada saliera a aclararlas. ¿Para usted fue una dictadura, sí o no? Para que despejemos el primer punto. No, si te digo que es una dictadura, estoy contradiciendo al jefe de campaña. Si te digo que no es una dictadura, me meto en un problema gigantesco. Entonces, en vez de calificarlo, yo lo voy a describir. Fue un gobierno autoritario en el que hubo violaciones de los derechos humanos, que son siempre y en todo lugar, da lo mismo si es de derecha o izquierda, inaceptables y condenables. Yo creo que es importante, primero, no remitirnos a 50 años hacia atrás. El gobierno militar fue una dictadura. Eso yo quiero que lo tengamos claro. Hubo una declaración también que fue muy valiosa del Senado en algún momento reconociendo que había sido una dictadura y creo que hoy día los chilenos nos están pidiendo que miremos hacia el futuro. Futuro que los candidatos presidenciales de oposición abordaron en el Congreso de Organización y Personas 2025, organizado por ICARE, foro en el que no participó la abanderada del oficialismo Janet Jara, cuya ausencia fue lamentada. Lamentamos la ausencia de la candidata Janet Jara, quien había confirmado y finalmente se excusó. Partir lamentando la ausencia en esta instancia de la candidata Janet Jara,
que es por lejos la mayor responsable de la emergencia laboral que nos planteaban acá. Ella fue la ex ministra del presidente Gabriel Boric. Y lamento que no esté. Quien tampoco estuvo disponible para abordar los dichos del presidente de su partido fue Evelyn Matei, que se retiró apenas culminó el encuentro. Pese a ello, sus contendores sí comentaron el flanco que la semana pasada reabrió el encargado estratégico de su comando, Juan Sutil, y que continuó con los dichos del timonel de la UDI. Fue una dictadura y un periodo muy triste, muy triste. Hay algunos que quieren transformar esta elección en el debate del sí y el no. Insisto, Chile no es facho ni es comunal. Hace 50 años que estamos con el debate. La verdad es que no. Yo he hablado tantas veces de este tema. Usted sabe cuál es mi opinión. ¿Para qué la repite de nuevo? Yo no me voy a meter en el tema. Que sigan debatiendo. Nosotros estamos preocupados del futuro. ¿Pero fue una dictadura, sí o no? Que sigan discutiendo. Nosotros estamos preocupados del futuro, de enfrentar el narcotráfico, de enfrentar el crimen organizado, de enfrentar el terrorismo. Respuestas de algunos candidatos que no impidió un pronunciamiento del gobierno frente a la polémica desatada por Chile Vamos. El ministro de Seguridad Pública se refirió al tema en su calidad de ex titular de Justicia e impulsor del Plan Nacional de Búsqueda de las Víctimas de Desaparición Forzada. Cuando se usurpa el poder por la fuerza, se bombardea la moneda, se toman detenidos ilícitamente a los opositores, se les detiene y hace desaparecer, se interviene el Congreso, se gobierna por decretos leyes. Eso se llama dictadura aquí y en cualquier parte del mundo. Concepto que en la actualidad algunos siguen sin utilizar, como fue el caso del senador de RN José García Ruminot, quien en conversación con Radio Cooperativa señaló que el periodo posterior al golpe de Estado fue un gobierno militar y no una dictadura. Existe ya un consenso bastante grande en la historiografía nacional e internacional de que se trata de un periodo que denominamos como dictadura o dictadura militar. Obviamente hay una carga política ahí. Cuando se quiere decir gobierno militar es meramente descriptivo decir quiénes gobernaban. Discusión que en pleno año electoral no deja de generar reacciones en los diversos sectores políticos, todo a puertas de un nuevo aniversario conmemorativo del golpe de Estado. Pausa en CNN Prime. Al regreso, como habíamos prometido, ya está en el estudio el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Pausa y regresamos con él. Lo habíamos anunciado, nos acompaña el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Gracias por estar con nosotros. Encantado, siempre un placer acompañarla. En vivo y en directo, 8:25 por si acaso alguien tiene alguna duda. Antes de que vayamos a una de las noticias, que es el tema de cómo calificar el régimen de Augusto Pinochet, pero antes de eso tengo otros temas. Quiero preguntarle primero, usted en su programa, lo leí completo, las 200 páginas. Pero me parece muy bien. Sí, por supuesto. No, lo mínimo sí que se lo contó a los candidatos. Usted habla de una batalla cultural, usted pone temas de los llamados valóricos. Yo creo que los temas valóricos son mucho más que los de la moral sexual, digamos. Sin duda. Pero usted habla de esos temas, cosas que no están haciendo otros de sus competidores a la moneda, ¿no? Y quiero preguntarle desde el punto de vista de su comparación con José Antonio Kast, que me imagino que es del que usted se siente ideológicamente más cercano, si tuviera que comparar con otros aspirantes. No me va a decir que se siente más cercano a Jara, me imagino. Entonces la pregunta es, ¿qué le parece esta renuncia de José Antonio Kast de poner en su programa temas que se califican como divisivos? No poner el tema del aborto, no poner otros temas que el matrimonio igualitario y otros tantos más no están en el programa. No digo que necesariamente quisiera hacer algo, el matrimonio igualitario no sé si es un buen ejemplo, pero el aborto sí. El aborto sería un buen ejemplo. Sí, el aborto libre quizás. Sí, de cosas. Y el transcausales, que también se habló en el Partido Republicano en el pasado. Sí. Pero más genérico, la pregunta es, ¿qué le parece a usted la renuncia de José Antonio Kast de poner estos temas y decir, solo me voy a enfocar en los temas de un gobierno de emergencia? Lo encuentro un poco lamentable porque la verdad es que un país funciona en torno a su estructura de valores. Si no vamos a discutir sobre los valores en tiempo de las elecciones, entonces, ¿cuándo? Yo diría que, por ejemplo, gran parte de la crisis que estamos viviendo hoy día institucional tiene que ver con una crisis valórica, tiene que ver con la falta de compromiso de funcionarios públicos, por ejemplo, respecto al público. Eso tiene que ver con el valor patria, el valor compromiso con la gente. ¿Y usted qué atribuye que José Antonio Kast deje estos temas fuera? Yo creo que ahí hay una dificultad, o ellos tienen una dificultad más marcada para poder defender estos temas. ¿Por qué? Porque lo hacen desde una perspectiva más religiosa, mientras que nosotros tenemos una perspectiva bastante más pragmática.
¿De acuerdo? Nuestra perspectiva es filosófica. ¿Y que le restaría más apoyo defenderlo desde una perspectiva religiosa? No, para nada. Es un tema que es simplemente más difícil. O sea, yo entiendo, yo soy una persona de fe, ¿ya? Pero la fe no es algo que usted pueda explicar al otro. Mientras que nosotros podemos explicar perfectamente bien por qué consideramos que el derecho a la vida es esencial para garantizar todos los demás derechos de los ciudadanos. Ya, entendí su punto. No, me había enredado en otra cosa. Ya, equipos. Usted, si llegara a la Moneda, ¿necesitaría de los equipos de republicanos y de los de Chile Vamos? Voy a necesitar a las mejores personas de Chile, sin duda, porque para gobernar se requiere de personas calificadas. Ahora sí le voy a decir una cosa. Nosotros Cuando le pregunto el necesitaría, me refiero que hay sectores que tienen elencos completos, ¿ya? O tienen elencos bien amplios porque llevan muchos años y han estado en el gobierno. Por ejemplo, Chile Vamos ya ha estado en el gobierno 2 ocasiones. Entonces, tienen elencos grandes. Ustedes que son un partido en formación, dificultad. Mi pregunta es si usted, también por la cantidad de gente con la que cuenta, necesitaría los equipos de Chile Vamos. No necesariamente. En primer lugar, yo creo que Chile Vamos tiene una dificultad. A ver. Porque cuando usted tiene elencos tan grandes como usted dice, todos esos elencos tiene que ocuparlos en el Estado. Y hay muchos cargos donde no debiesen haber políticos. Son cargos que deben ser estrictamente técnicos. ¿Tienen sobreabundancia de gente? Yo creo que de repente uno puede tener un problema, lo que le pasó al Frente Amplio, ¿no? Que está lleno de personas que pueden ser muy útiles en materia política y son perfectamente inútiles en materia técnica. Ya. Pero la pregunta es si usted los necesitaría. Bueno, nosotros usted tenemos dice que sí. Para armar el programa de gobierno que usted leyó, y que por lo demás en la práctica son los titulares. Chuta, por eso son los titulares en 200 páginas. Ok, pero es que nosotros estamos trabajando ya el tema de los decretos que tendríamos que sacar en los primeros meses, reformas legales. Nosotros tenemos 400 personas participaron de ese trabajo. Ok, algunas preguntas para ir despejando del programa. Dispárenlo. No, por favor, no. Usted, como su encargado económico, ¿estaría dispuesto a cerrar el Banco Central? Eso no está en el programa. No, sí, yo sé que no está en el programa. Por eso no le pregunté si es que, ¿por qué está en el programa? Se lo pregunté si usted estaría dispuesto. Yo creo que es un tema súper interesante de analizar si uno considera cómo el Banco Central, o de la mano de lo que es el monopolio estatal de las monedas, se ha ido perdiendo el valor de la moneda y del ahorro. Si usted considera, cuando yo era niño, una media hora costaba medio peso, 50 chauchas. ¿Y hoy día? No, sí, nosotros hemos perdido mucho de la mano de lo que es la emisión, de lo que es la emisión de dinero. ¿Cómo dice su encargado económico? Esa es su perspectiva, pero como no está dentro del programa. Lo sé, pero quiero entender cómo piensa usted. Si usted piensa que la economía sería mejor sin el Banco Central. Yo pienso que es un tema apasionante de discutir en lo que es una aula académica, pero como no está en mi programa, ¿qué quiere que le diga? La vez pasada cuando conversamos en Tolerancia Cero, usted nos dijo que iba a echar 400.000 empleados públicos. Sí, creo que me pasé un poco en el número. O sea, el doble, porque en su programa dice 200.000. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que... ¿Era con inflación el anuncio? Resulta que parecía que venía a haber inflación. No, pero también tiene que ver con que hay 200.000 que están en las municipalidades. Nosotros tenemos un aumento... Yo le dije no podía intervenir en eso. Nosotros tenemos un aumento... Sí, pero sí podemos. No, pero me refiero que ahora compromete 200.000 y no 400.000. Sí, pero es un cambio sustancial. Eso es un cambio sustancial. Yo tenía presente lo que eran las cifras de empleo público del año 2012 respecto a lo que es ahora, que aumentó en 500.000 funcionarios. ¿Por eso podían ser más entonces? Bueno, en el ideal de los casos habríamos disminuido todo lo que se había acumulado del 2012 hasta ahora, si no ha habido una mejora efectiva en los servicios públicos. Usted parte de su ahorro lo calcula según la cantidad de gente que va a echar. La pregunta es, ¿sabe de dónde? Bueno, sabemos que lo vamos a hacer desde la administración y no desde el músculo. Eso lo tenemos claro. Pero para determinar, ¿sabe los puestos que va a eliminar? Bueno, mi equipo está en ese trabajo. O sea, todavía está en análisis. No, un momento. Lo que pasa es que si usted me pregunta ahora, oye, le puedo asegurar que 5 de los 6 periodistas de la Seremía de Salud de la Araucanía no van a seguir en su puesto. Parece que eran más, ¿no? Ni me acuerdo, usted lo dijo. Pero si yo hago fe de su cifra, digamos. Si usted ve, efectivamente nosotros vamos a hacer una repasada y ahí... Es que yo lo que me pregunto es que si usted no sabe exactamente a quiénes va a echar, ¿cómo sabe cuánto va a ahorrar? No les puedo decir por nombre. Sí le puedo decir... No, por cargo. Bueno, pero por cargo tenemos absolutamente claro que vamos a eliminar 16 ministerios.
En la medida que nosotros ¿Pero vayamos echa a todos consolidando... los funcionarios de esos 16 ministerios? No a todos los funcionarios, pero sí a muchos que están sobrando que sean redundantes. Y eso es parte del programa de consolidación. Aclárame una cosa. ¿Qué va a hacer? Eso es algo que tienen que ver nuevamente. Esto es una decisión técnica. Sí, Lo que nosotros vamos a hacer en el momento en que consolidemos el Estado y consolidemos los ministerios es hacer un análisis técnico de qué cargos son efectivamente necesarios, cuáles no. ¿Cuáles cargos han sido sumados? Y no nos olvidemos de una cosa. ¿Cuáles cargos han sido sumados a contrata y a honorarios que no debiesen estar? Porque yo no estoy tan interesado en meterme con las plantas. A mí me parece que las plantas de los ministerios, porque vamos a tener que en la consolidación de todas maneras van a mantenerse plantas. Las plantas se mantienen y ahí tenemos que ver qué es lo que se ha sumado en el último tiempo. Después le voy a preguntar por impuestos, vamos a salario mínimo y después que no se me escape, porque como el tiempo vuela, quiero hablar del tema de la dictadura, pero evidente ha sido el tema político toda la jornada, no es un invento mío. De los últimos 50 años, por lo demás. Bueno, será importante, me imagino, la democracia en un país, pero en fin, la pregunta es, ¿cómo va a cambiar la forma de cálculo del sueldo mínimo? Porque cuando uno lee su programa, habla de que van a modificar el mecanismo de fijación del salario mínimo nacional y que no les parece justo que sea el mismo para todas las áreas. ¿Entiendo mal si entiendo que van a haber salarios mínimos diferenciados según áreas productivas? Eso es potencialmente el caso, sí. Pero no solamente en esa materia, sino que desde el punto de vista también, por ejemplo, de la pertenencia a un grupo etario particular. Por ejemplo, un joven, una persona muy joven, que todavía no tiene experiencia laboral, nosotros podemos incentivar su contratación a través de lo que sería un salario mínimo transitorio más bajo para que las empresas lo contraten. O sea, podrían haber eventualmente salarios mínimos inferiores a 529.000 pesos. No a 529.000 pesos, pero como el salario mínimo va a seguir evolucionando de la mano de lo que sea el tema inflacionario, evidentemente. Ahora pueden haber, para no malentender, pueden haber salarios mínimos también mayores, por ejemplo, en la minería. Ya. Pero podrían haber salarios mínimos superiores o inferiores al promedio nacional según áreas productivas y grupos etarios. Sin duda. Ya, perfecto. La idea es reducir la informalidad. Nosotros tenemos que... A ver, mire, ningún sistema social se sostiene si tiene entre 25 y 30% de personas en la informalidad consumiendo recursos públicos pero no haciendo aporte a través de cotizaciones. Nuestro principal desafío, entre otras cosas también para poder financiar en el mediano y largo plazo la PGU, es tener a la gente cotizando y tener a la gente entonces en el sector formal, donde por lo demás también reciben la protección laboral que las leyes le entregan. Hablemos de otros temas. No vamos a alcanzar a hacerlo todo porque de verdad que es un programa extenso, entonces nos quedamos con muchas cosas fuera, algunas las hemos tocado. Hablemos del tema de la dictadura. Usted aquí... No está en el programa. Pero la democracia sí. Sí, pero no está en el programa nuestro poner una dictadura. Me imagino, me imagino. A diferencia de otros que creen en la dictadura del proletariado. Bueno, pero que tampoco está en su programa poner una dictadura. Pero está en el programa de su partido. En la declaración de principios. Sí, pues. Pero no está en el... ¿Y a quién le creo? ¿A la declaración de principios o le creo a las 7 páginas que no se leyó? Pero eso se lo pregunto a ella cuando lo tenga acá, pero lo estoy preguntando a usted, así que no perdamos tiempo para poder preguntarle a usted. Usted cuando estuvo acá, en este mismo programa, hace algún tiempo, no recuerdo cuánto, me disculpará, pero usted dijo que Augusto Pinochet había sido un dictador. Entre el 73 y el 80. Ya, después me hace las precisiones de fecha, pero entonces... ¿El régimen de Augusto Pinochet fue una dictadura? Sí, a la romana, sí. ¿Y por qué usted pone como límite de tiempo el 80? Porque el 80 se produce el plebiscito y empieza a regir la Constitución de 1980. Ahora, es un plebiscito que se realiza sin registros electorales, con un voto que no sé si usted... Bueno, usted no tiene por qué recordarlo porque es muy joven. Sí, tenía 4 años. Es más joven que yo, de hecho. Pero transparente los votos, o sea... No digamos que fue un plebiscito democrático, a menos que usted califique ese tipo de plebiscito como democrático. Yo le voy a decir una cosa, dado que el plebiscito posterior sí se hizo también de manera democrática y no hubo... El 89. El 88 y el 89 también tuvimos uno. ¿Ya? La verdad es que no tengo ninguna razón para dudar del resultado de ese plebiscito. ¿De cuál? ¿Del 80? Del 80. ¿En serio? Ninguna. No tiene, de hecho, el año 80...
¿Usted cree que la gente aprobó? Yo creo, sí, absolutamente. ¿Aprobó la Constitución del 80? Sí, sin duda. Yo creo sin que la registros crisis, electorales, sin posibilidad de hacer campaña. Usted sabe que los de registros electorales habían sido destruidos, entre otras cosas, porque el gobierno de Allende los había yo no estoy permeado, por lo ese había viciado. plebiscito. No había partidos políticos, no había propaganda electoral. Hubo propaganda electoral y hubo actividad política. Ahora, sí, quizás no en el nivel. Y sin embargo, las dictaduras cuando ponen plebiscitos y que los ganan normalmente por 95% de los votos. Así sucede normalmente en Cuba, en Norcorea, en China. Cuando hay elecciones de las dictaduras, normalmente es de 90 para arriba la aprobación. Ya. Nosotros tuvimos ahí, ¿cuánto? ¿62? ¿Usted encuentra que el 80 fue un plebiscito democrático? No, yo creo que se votó y yo creo que efectivamente se hizo en el marco de... Con organismos de represión, con gente perseguida, y aún así encuentra que ese plebiscito fue en condiciones Pero es que usted me está democráticas. preguntando sobre el plebiscito o sobre el resto. No, porque esto me dice que a raíz de ese plebiscito ya deja de ser dictadura. Bueno, el año 80, después tiene un gobierno militar. Ya, Sí. sin separación de poderes. ¿Con separación de poderes? No, pues. Pues la Corte Suprema le ¿Y dónde respondía a está quién. el Parlamento? Y la Corte Suprema ¿Pero le dónde está el respondía. Parlamento? ¿Pero a quién le respondía la Corte Suprema? Bueno, la verdad es que en una dictadura... Bueno, pero la Corte Suprema no le respondía al gobierno militar. ¿Cómo que no? No. Ellos mismos han hecho un mea culpa por no haber aceptado los recursos de protección, ellos hicieron un por no mea haber culpa. cautelado los derechos humanos. No, y no los recursos de protección, los recursos de amparo. Bueno, de Permítame amparo. corregirle. Y también los de Y protección. tenían la posibilidad de hacerlo. Y Ya, lo pero, hicieron ¿y por qué en cree que algunas no lo ocasiones. hacían? Y no lo hicieron, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, la izquierda les tenía prometida la muerte. Porque había que fusilar a todos los viejos momios de la Corte Suprema. Era lo que decía entonces la extrema ¿Y izquierda. dónde está el Parlamento? Bueno, el Parlamento no existía. Ya, pues entonces no habían tres poderes. Pero no, tres poderes, pero usted me habló de Pero separación de poderes. pero una democracia no requiere tres poderes independientes. No necesariamente. Ah, ¿no? No. Por ejemplo, el sistema parlamentario, usted tiene el Parlamento y el Ejecutivo en uno. No, pues no en uno. ¿Cómo no? No, pues, porque hay parlamentarios que no son parte del Ejecutivo. No. Son tres el poderes sistema, igual. el sistema parlamentario, tiene la tres poderes mayoría, igual. la mayoría parlamentaria establece Lo cual no convierte en un poder, en un poder al Ejecutivo y al Parlamento. Usted lo puede ver así, pero no son poderes separados. Ya, en fin, avancemos. Ahora, dado que sí, al menos hasta el 80 usted reconoce que fue una dictadura, ¿son todas las dictaduras malas? ¿Cómo? ¿Son todas las dictaduras malas por definición? La dictadura de Cincinato no fue mala, no. Las Salvó a dictaduras Roma. modernas, ¿son todas malas? Todas las modernas. Digo, Cuba, Venezuela, Yo le voy a plantear Chile. una cosa. No, en Cuba usted tiene una tiranía. En Venezuela usted tiene una tiranía. ¿Y en Chile qué tuvo? En Chile usted tuvo una dictadura. ¿Y fue mala o buena? Bueno, yo creo que nos impidió que nosotros termináramos como Venezuela y Cuba. O sea, fue buena. Evidentemente Sí. que el resultado es mejor que el venezolano y el cubano, ¿no? A pesar de las violaciones de los derechos humanos y todo aquello, usted califica Pero un buen periodo. dele con la cuestión. Pero No, si no le usted doy, me es un pregunta, tema si usted me importante. pregunta a mí si me elijo la cólera o la peste. Y yo todas las veces le voy a decir lo mismo. Yo no quiero vivir como en Cuba, no quiero vivir como en Venezuela. No me interesaba vivir bajo el gobierno del señor Altamirano y el resto de sus fanáticos asesinos. Entonces la verdad es que la alternativa en Chile no era la socialdemocracia, el Partido Comunista y la derecha o la dictadura. La alternativa en Chile eran los psicópatas que andaban importando armas, que tenían guerrillas, que asesinaban a sus opositores políticos y las Fuerzas Armadas y de orden. Ya, una salida Y a la negociada hora, era una posibilidad. pero usted leyó el libro de Patricio Aylwin. Liberto, El que salió ahora eso póstumo. sobre lo que pasó, bueno, no solo que era entonces le voy a posible. decir una cosa. Patricio Aylwin, que era el encargado de negociar, dice que no existía una posibilidad. ¿Le creo al presidente, al expresidente? ¿Le creo al expresidente González Videla? Ya, ¿A Jorge avancemos a Alessandri? otros temas, ¿le parece? No, quedémonos en bueno, este. Jorge Alessandri, ¿a cuántos presidentes tengo que creerle? Ya, Pero por le eso tengo que entiendo creer a la su izquierda, a la opinión- extrema izquierda. Entiendo que su opinión es que era inevitable y le parece que no es tan Pero qué negativa como novedad, otras. si eso es lo interesante, Mónica. ¿Qué novedad hay en eso? Yo no creo que esto sea una noticia en este momento. Hasta el momento, yo en cada entrevista que voy me hacen la misma pregunta, le voy a responder lo mismo. Y le voy a responder lo mismo porque yo no cambio mi posición en esta materia. Ya. Usted puede estar de acuerdo o no. No, sí, da lo mismo Pero si es estoy de una acuerdo o no. Da lo mismo si estoy de acuerdo Bueno, o no. está bien. Hablemos de otros temas de su programa de gobierno. Me En parece. pensiones, cuando usted habla de eliminar este préstamo que le hacen a raíz de la reforma tributaria, digo, El de préstamo pensiones, forzoso. aquello La que- nacionalización de 1,5% Ya, pero de déjeme los... preguntar lo que le quiero preguntar, pues. Después me dice todo eso si quiere. Entonces, de este préstamo que le hacen los trabajadores al Estado, si usted lo elimina, ha dicho, por ejemplo, Evelyn Matei, también ha dicho economistas del gobierno, también han dicho otros economistas de oposición, que se pone en riesgo el financiamiento de la PGU.
¿Cómo va a suplir usted esos fondos? En primer lugar, con ahorro fiscal. En segundo lugar, decirle al señor Briones, a la señora Evelyn Matei y también al señor José Antonio Cast, que no se financian gastos corrientes con deuda. Tampoco con deuda que se contrae con los trabajadores. Entonces, no importa si es con el bono colocado en los mercados internacionales o el 1,5% de préstamos forzosos, que la verdad es que es un manotazo a las cotizaciones de los trabajadores. Usted no financia una política pública endeudándose. Usted tiene que hacerlo con los ingresos corrientes de la nación. Lo que nosotros proponemos entonces para financiar la PGU es la creación de un fondo de inversión tipo Noruega o tipo Emiratos Árabes Unidos, poner ahí lo que es el royalty minero, poner ahí las platas de lo que vamos a sacar de la privatización parcial de muchas empresas del Estado. ¿Va a privatizar Codelco a todo esto? Parcialmente. Parcialmente. El control. Y, ¿Va a tener y la control plata, y la plata que obtengamos de eso va a ir junto con los impuestos, junto con el royalty, va a ir a este fondo que va a permitir financiar la PGU hacia el futuro sin necesariamente sobrecargar las arcas, o sea, las obligaciones fiscales, ya sea respecto a los trabajadores o respecto del extranjero. Privatizar parcialmente Codelco. ¿Quién queda con la mayoría? ¿El Estado? El control no queda en el Estado. No, el señor, le voy a decir una cosa, los señores políticos no van a poder seguir metiéndole la mano al bolsillo a los chilenos. Nosotros queremos una asociación público-privada donde sean los privados, que vamos a controlar entonces con ojo de águila, los privados los que hagan la administración de la empresa. Porque los políticos... Pero el control lo tiene el Estado. No, el Estado, ¿En dónde queda la mayoría, mi pregunta? La mayoría en el privado. Los socios, o sea, el Estado queda con directores. Para entender bien, privatiza parcialmente Codelco con mayoría privada. Le voy a dar un ejemplo. La BMW, la BMW es parcialmente propiedad del Estado Federado de Baden-Württemberg. Entonces, ese Estado Federado alemán es copropietario de la BMW, pero la BMW es dirigida por privados. Mayoritariamente. Mayoritariamente. Ya entendí. Entonces, pregunta, ¿con la ENAP lo mismo? La ENAP de todas maneras. La Empresa Nacional del Pituto. Pero pregunta, ¿la ENAP parcialmente privatizada o completa? No, también parcialmente. ¿Con control mayoritario de privados? También. Ya, ¿la TVN? TVN podríamos intentarlo. No sé si alguien quiera comprar TVN. Ya, pero intentar ¿qué? ¿Venderla? Intentar privatizar el canal o en su defecto entregarlo a sus trabajadores. No sé, ¿Y claro privatizarlo, está que no podemos... el ideal para usted sería privatizarlo completamente o parcialmente? No, el ideal, mire, el ideal en el caso de TVN, dado que es hasta el momento es insostenible desde el punto de vista financiero, el ideal es efectivamente privatizarlo totalmente. Totalmente. ¿Y ENAMI? La Empresa Nacional de Minería cumple ahí un usted rol... dice una cosa distinta en el programa, ¿no? Ahí cumple, la Empresa Nacional de Minería cumple un rol muy especial respecto a los pequeños y medianos mineros. Así que es un tema donde todavía creo que tenemos que hacer un análisis más intenso. ¿Qué pasó que cambió su postura sobre las energías renovables? Porque usted en entrevista con Iván Valenzuela en Tele 13 Radio, para hacer estudiar todos los créditos, usted le dijo que se acabaron las energías renovables, que eran caras, que no servían para nada y que eran muy caras. Cuando yo leo su programa de gobierno ahora, se me fue la página, pero usted sabe que lo estoy leyendo, digamos, lo estoy inventando. Dice, lo preocupante es que de acuerdo del 100% de energía consumida entre electricidad y otras fuentes, solo el 41,89% la generamos con recursos propios que son más baratos y los tenemos en grandes cantidades, biomasa, energía hídrica, biogás, geotermia, solar. Sí. ¿Cambió de postura? Sí. ¿Y qué pasó? Muy simple. Cuando opinaba antes... hablé con técnicos que me explicaron también por qué la diferencia de costos. ¿Era verdad entonces lo que le decía cuando se le decía que era más que no eran caras? Parcialmente. ¿Usted mismo está diciendo que son más baratas? Sí. No, que son más baratas que el petróleo de todas maneras. Y que el carbón respecto también. Del carbón, depende de dónde petróleo, usted lo gas y produce. carbón. Depende de dónde lo produce. De todas maneras, hacer presente que una de las grandes razones por las cuales nosotros estamos pagando lo que estamos pagando, y eso es algo que me explicaron también, y yo soy una persona abierta a aprender, es por la falta de líneas de transmisión. Sí, ese es un tema. La falta de líneas de transmisión, uno. En esa coincidencia la falta de mercado eléctrico libre. ¿Por qué? Porque los clientes regulados, respecto a los clientes no regulados, tienen una desventaja brutal. Se supone que el cliente regulado es protegido por el Estado, pero paga 30 o 40% más que los no regulados. Tiene un problema, la falta de medidores inteligentes que requeriría para aquello y quién los paga. Bueno, ¿se acuerda la polémica que hubo cuando se intentó? Me acuerdo de la polémica, me acuerdo también que querían que la gente los pagara, siendo que eran de las empresas. Lo que pasa es que aquí si son para diversos proveedores, ¿quién lo paga? Ahora, perfecto, porque nosotros tenemos esa posibilidad. Yo no me acuerdo haber tenido un medidor inteligente en Austria,
y sin embargo podía contratar libremente. En ese sentido, yo creo que el tema de los medidores creo que es más bien una excusa. Hay que revisarlo técnicamente de nuevo. Sí, pero nuevamente, yo no sostengo ser un especialista en ciertas materias técnicas. Y por eso me dejo, sí, yo estoy revisando lo del ¿cómo se dice? Desasnar cuando es necesario. Ya, como en ese cambio. Ahora, otro de los cambios, otro de los temas interesantes me parece, usted habla de los temas de mujer. También. Que son temas de sociedad más que de mujer, obviamente, si esto incluye la sociedad completa. Y quiero preguntar, porque me llamó la atención que la página 117 habla de la corresponsabilidad en la crianza de los hijos. Sí. ¿Cómo pretende usted explicarle en política pública fomentar la corresponsabilidad y la participación del hombre en la crianza de los hijos? Bueno, entre otras cosas, podemos eliminar los incentivos perversos que hay en materia de... ¿Qué es lo que sucede? Si una mujer tiene una pareja y consolida esa relación, muchas veces queda fuera de lo que es la asignación de ayudas sociales. ¿De acuerdo? Si está consolidado, si efectivamente ante el fisco o ante el Estado o lo que fuere, efectivamente da cuenta de esta relación consolidada. Nosotros queremos que eso, por ejemplo, deje de ser así. Que no sean tratadas las mujeres casadas, por ejemplo, las mujeres en una relación estable, bueno, no necesariamente están casadas hoy en día, peor que una mujer que dice o está soltera. Y en ese sentido nos permite a nosotros generar o eliminar por lo menos un incentivo, que es un incentivo a la informalidad sentimental, si lo quiere decir así. Pero ese es solamente uno de los elementos. Ya, pero ¿cómo hace que los hombres se incorporen en la crianza? Entre otras cosas, yo diría que también hay una necesidad de cambio cultural en esta materia, efectivamente. Sí, porque usted habla de problemas estructurales. Hay problemas estructurales y hay problemas también culturales. ¿Y cómo lo hace? Bueno, por ejemplo, el postnatal masculino. Es que el postnatal masculino no sé si es la respuesta a lo que estamos hablando. Es que usted citó Finlandia, Suecia, que son países todos que tienen el postnatal masculino no hace la diferencia en Suecia ni en Finlandia. Estadísticamente hablando, no es realmente la gran diferencia. La género dice que sí en Finlandia. Pero no hace realmente la diferencia a la hora de lo que son el tipo de trabajos que se buscan, etc. Pregunta, ¿usted diría? El tema que realmente hace la diferencia, y esa es la razón por la cual estamos tratando de generar, todo nuestro programa va en torno a transformar a Chile en el mejor lugar del mundo para ser mamá. Lo que sí hace la diferencia es tener la posibilidad de tener lugares que efectivamente puedan cuidar de los niños, ya sean estos privados o públicos, financiados a través de voucher, financiados y respaldados a través del Estado. Y por supuesto que también nosotros tenemos que generar una consolidación consolidación cultural, social, oiga, se nos van a quedar que cosas premia a las parejas, que premie también de alguna manera, no solamente castiga al varón por no estar, sino que también lo premia por estar. Por ejemplo, veamos el tema de los despidos por necesidades de la empresa, ahora subieron un 20%, gracias Jara por el favor concedido. ¿Ya? Si usted va a tener despidos por necesidades de la empresa, lo razonable sería que las personas que tienen cargas, ya sean sus propios padres o hijos, ¿ya? Y están en una relación, sean los últimos en ser despedidos por ya, se nos va a acabar el tiempo. Quiero un par de cosas breves, a ver si lo alcanzamos a hacer. ¿Usted diría, como José Antonio Kast, que el Parlamento no es tan importante como se imagina? Porque en su programa también dice que va a preferir las medidas de alcance de Poder Ejecutivo por sobre el Legislativo. Depende para qué. ¿Pero usted diría que no es tan importante como se imagina? El Congreso es muy importante desde el punto de vista de que es el Poder Constituyente derivado, ¿de acuerdo? Es un órgano de control del fisco, del Estado, y en ese sentido, sin duda que es importante. Ahora, para lo que es la administración del Estado, es decir, lo que tiene que hacer el señor presidente, que es levantarse temprano en la mañana, llegar a la moneda y decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, el Parlamento, evidentemente, que siendo un poder separado del Ejecutivo, no es tan relevante para lo que es el trabajo administrativo interno del Ejecutivo. Si el Ejecutivo tiene que hacer su pega también y no estar, como este gobierno, echándole la culpa siempre al empedrado de que no puede hacer el trabajo que corresponde. Ya, pero usted no hubiera dicho entonces la frase igual como le dijo José Antonio Kast. Ahora le pregunto, ¿puedo defender a José Antonio un poco? Yo creo que simplemente lo dijo en el marco de del tema administrativo interno. No creo que lo haya dicho desde el punto de vista legal. ¿Estado de sitio cuándo y dónde? Que es una de las medidas que usted plantea. Estado de sitio en aquellos lugares geográficamente acotados donde sea necesario aplicar la fuerza de tal manera de que sea necesario también que intervengan las Fuerzas Armadas en respaldo de lo que sea la policía, y donde se puede aplicar también la ley marcial posteriormente a las personas que hayan participado, por ejemplo, estos grupos armados con pretensión territorial que había descrito el presidente Boric. Ahora, me llama la atención porque usted
Para eso necesitaría el Parlamento y sin embargo... No, no lo necesito. Perdón, para formular la pregunta completa. Justamente, usted dice que la actual legislación permite al presidente de la República declarar el estado de sitio con solo acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional. Eso no es así. El estado de sitio lo puede declarar el presidente de la República por los primeros, creo que son 5 a 10 días. No. Discúlpeme. No. ¿Me equivoco en eso? Sí. Bueno, corríjame, pues. O sea, se equivoca usted y su programa, digamos, porque no se puede. Pues estoy buscando que lo tenía anotado. Yo tengo entendido que el presidente de la República puede decretar todos los estados de excepción constitucional y para su renovación requiere del Congreso. En el caso del estado de emergencia sí, en el caso del estado de sitio no. Artículo 40 de la Constitución. El estado de asamblea en caso de guerra exterior y el estado de sitio en caso de guerra interna o grave conmoción interior lo declarará el presidente de la República con acuerdo del Congreso Nacional, no es con el COSEN. Ok, de acuerdo con el acuerdo del Congreso Nacional. Vamos a tener el acuerdo del Congreso Nacional. Ya, pero hay que corregir eso también entonces en el programa. Eso es correcto, pero lo declara el presidente de la República. Y se nos quedan muchísimas cosas en el tintero porque de verdad que revisé de verdad con cuidado su programa y tiene hartas cosas, pero en el tema cultural, para cerrar, quisiera preguntarle cuánto va a disminuir el programa en cultura, porque usted dice que se puede con mucho menos hacer más y mejor. Lo vamos a consolidar. Quiero saber si va a disminuir el presupuesto en cultura y un bonus track. Si usted pudiera aprobar, si tuviera el Parlamento para aprobar una ley, ¿cuál ley aprobaría? Y que me responda lo de cultura también. Ok. ¿Cuánto es el presupuesto? Bueno, en primer lugar, en materia de presupuesto, lo que se ha destinado este año, por ejemplo, a pagar propaganda política, lo vamos a eliminar, definitivamente. Son más o menos 300... Este gobierno aspiraba a llegar al 1% del PIB en cultura. Este gobierno, ¿cuánto va a disminuir usted el presupuesto? Este gobierno, de todas maneras, la plata que se está gastando hoy día en lo que son estos pases culturales, que la verdad es que sirven solamente, sirven para ir al teatro y cosas así, pero la verdad los pases culturales. Es que dense cuenta de lo siguiente, tenemos 3 millones de personas en listas de espera. No, yo no le estoy cuestionando, quiero saber la información. No puedo darme el lujo de gastarme plata que no tengo en la diversión. Eso no es correcto. ¿La cultura es diversión? La cultura muchas veces va de la mano de la diversión. El teatro o el cine o algo así no es necesariamente solo cultura. ¿De acuerdo? La cultura es un poco más amplio. La cultura es educación, la cultura es lectura, la cultura es idiomas. Claro, la cultura no es solo diversión. La cultura es bastante más que aquello que está financiando en este momento el Estado. Sobre todo de la mano de este gobierno que ha dedicado dinero a un tema que yo no creo que correspondiese. Ahora, respecto de la ley que yo quiero ver aprobada... ¿A la mitad del presupuesto de cultura? No se lo puedo decir en este momento. Tendría que preguntar cómo tenemos visto las cosas, porque nosotros queremos fusionar queremos consolidar ciencia, educación y cultura en un bloque. Sí. Porque son interdependientes. Sí, de 25 pasan a 9 los ministerios. Vamos a poder reducir gastos administrativos y así reorientar las platas, por ejemplo, a museos y cosas por el estilo. Pero cuánto efectivamente termina haciendo tendría que mandarle a Víctor Espinosa para que le haga la presentación. Respecto de la ley. Sí, Una ley que quiero ver pasada de todas maneras, yo creo que la voy a ver pasada todavía en esta legislatura, es la ley que permite la identificación de los detenidos desaparecidos que están en el servicio médico legal sin la orden de un juez. Porque han pasado más de 20 años, y aquí se ha hablado hace poco tiempo del programa de búsqueda, han pasado más de 20 años y hay miles de restos o de protocolos abiertos en el servicio médico legal de detenidos desaparecidos y la izquierda no quiere que se identifiquen. Esa es su opinión, evidentemente. No es mi opinión, es lo que han dicho. Esa es la opinión que usted tiene, le vamos a preguntar también frente a esta propuesta. ¿Qué piensan del otro lado? Solo una cosa que me la puede responder con una cifra. En sus encuestas, en sus estudios, ¿usted está cuarto? Sí. Ya, o sea, coincide con lo que dicen las encuestas en general. Pero no con la cifra, entre 10 y 13. Entre 10 y 13, ya. Lo cual es una buena base para salir a pelear. Vamos a ver. José, ¿no les parece? Le voy a decir José Antonio Caz. Perdón. Pobrecito José Antonio, me parece que Johannes Kaiser. Estuvieron buenas las tortas. Johannes Kaiser, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime, en vivo y en directo una vez más. Muchas gracias a ustedes, ha sido como siempre un placer. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches.
Seguimos avanzando. La madrugada de hoy salió de la cárcel de Punta Peuco el brigadier en retiro José Sara, quien cumplió su condena de 15 años por el crimen del excomandante en jefe del ejército Carlos Prat y su esposa Sofía Cadver. Los detalles en la nota. La salida de la cárcel de Punta Peuco del brigadier en retiro José Sara, quien cumplió su condena por el crimen del excomandante en jefe del ejército Carlos Prat y su esposa, no pasó inadvertida. De 82 años, dejó el penal luego de cumplir los 15 años de condena por el atentado explosivo que terminó con la vida de Prat y Sofía Cadver en Buenos Aires. A cualquiera le parece una condena baja, considerando que son dos víctimas y que además un atentado con autobomba en el extranjero, pero digamos, además de que en general ese caso tuvo una pena que uno podría llamar baja, no hay que olvidar que entre 2008 a 2013 los tribunales chilenos aplicaban de modo improcedente una figura llamada media prescripción, y esto generó que en otros casos, no en el de Sara, pero en otros casos, más del 70% de los condenados, es decir, casi 280 agentes, cumplieron pena remitida. Cumplieron pena remitida justamente, es decir, en libertad. Entonces, uno de los grandes problemas que ha habido en el marco del proceso transicional chileno ha sido la pregunta por la proporcionalidad de las penas y por el cumplimiento de penas efectivas. Se aplicaron penas comparativamente más altas, que insisto, igualmente nos parecen bajas, yo creo que por la significación que tenía el caso. Actualmente, el último reporte actualizado de las personas privadas de libertad debido a ser declaradas culpables de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura en Chile se cifra en 365. Chile tiene muchísimas causas abiertas, o sea, solamente pensando en los casos por crímenes que uno no consideraba en la primera hora, como las llamadas adopciones irregulares, ¿no? Que ahí obviamente hay muchos patrones, algunos de agentes del Estado, otros de otras instituciones. Hay muchos casos de tortura que se están judicializando, quedan todavía causas por desaparecidos, ejecutados. Yo te diría, deben haber por lo menos unas 700 causas abiertas. Además, hay un dato a compartir. Chile, en comparación a otros países en Sudamérica, tiene un rol más activo en cuanto a la justicia y búsqueda por los derechos humanos. Efectivamente, Chile tiene muchos más violadores de derechos humanos cumpliendo penas que Argentina, que Brasil, que Bolivia, que Perú, que muchos lugares donde hubo golpes de Estado y que sin duda debieron haberse juzgado a cientos, si no a miles de estos criminales de delitos de lesa humanidad, pero no ocurrió. En el país que sí ha ocurrido de manera real, concreta, ha sido en Chile. Es en medio de este debate que un proyecto de ley que regula la suspensión y cumplimiento alternativo de penas privadas de libertad para cientos de condenados fue aprobado en general hace un par de días en la sesión de Comisión de Derechos Humanos en el Senado. La iniciativa presentada por senadores de Chile Vamos propone la cancelación de la pena de presidio y cumplimiento bajo la reclusión domiciliaria total para los condenados con enfermedades mentales o riesgosas y para aquellos que tengan 80 años o más, entre otras causales. El proyecto de ley dice relación con establecer cumplimiento alternativo para las personas mayores y también aquellas personas que tengan o padezcan de algún tipo de enfermedad crónica. A través de un comunicado, Angélica Pratz-Huber, hija del matrimonio fallecido, manifestó su sentir con respecto a la noticia, donde finalizó el texto con la frase: debilita muchísimo la memoria democrática del país y de verdad que nos recuerda que estos temas de derechos humanos no son del pasado. Hay una pregunta que se debate. ¿Los ministros del Trabajo cuán responsables son sobre las cifras laborales del país? Un debate, como les decía, que volvió a abrirse luego que uno de los voceros de Janet Jara dijera que la crisis laboral que vive el país no era responsabilidad de ella, que fue ministra del ramo. Elizabeth Acosta nos muestra distintos puntos de vista. Pero crear empleo no es algo que haga el ministro del Trabajo. En realidad, el crecimiento del empleo tiene que ver con el crecimiento de la economía. En consecuencia, yo no le asigno a Janet Jara digamos, una responsabilidad por el nivel de empleo que existe actualmente en Chile. Chile enfrenta una crisis en el mercado laboral según varios expertos. Desempleo en 8,9% y la creación de solo 141 puestos de trabajo en el último año. Si no es la tarea del ministro del Trabajo, ¿de quién es la responsabilidad? Desde el comando de Evelyn Matei, candidata presidencial que también fue ministra del ramo, apuntan a crear 1 millón de empleos. Son responsabilidad de quienes nos gobiernan hoy día. Si bien hay un rezago de la pandemia, vemos que en estos 4 años no han mejorado y eso es consecuencia de no tener una agenda clara y de impulsar agendas laborales que van en exclusivamente aumentar los costos de la contratación. La candidata Jara y su comando han dicho que no fueron los responsables de la escuálida creación de empleo y con eso nos han notificado que
en un futuro gobierno, tampoco serán responsables de revertir estas cifras. Las medidas del trabajo aplicadas, como el salario mínimo o la rebaja gradual a 40 horas, también podrían haber afectado a la situación laboral. Hacen un conjunto de acciones que obviamente están generando más desempleo por el mayor costo que tiene. Y eso no ha tenido de parte de la ex ministra del Trabajo medidas que contrarrestaran estos mayores costos. Ha habido tardanza, incapacidad de paliar los mayores costos que significan para el empleo y sobre todo una falta de impulsar un crecimiento económico. Claro, no es totalmente responsable de la situación laboral, porque es una cosa más grande y más macro, ¿no es cierto? Sin embargo, todas estas legislaciones microeconómicas que van poco a poco afectando los costos laborales, hacen que eso tenga algún efecto sobre la contratación y por lo tanto sobre el desempleo. La ministra o la ex ministra y candidata tiene una responsabilidad directa. Lo único que hizo este gobierno fue subir los costos de contratación, disminuyendo las horas que se trabajan, subiendo el sueldo mínimo. Algunos candidatos presidenciales también criticaron a la exministra y actual contrincante hacia la moneda. Principalmente al gobierno. Este gobierno es un gobierno caro, malo, mal estructurado, lleno de amiguismo. ¿Quién tiene mejor empleo? Todos los exes y futuros pololos del Partido Comunista y del Frente Amplio. Eso es lo interesante, en este gobierno nadie es responsable por nada. Un gobierno tiene que ser responsable de sus acciones y tiene que mostrar resultados. Otros sectores políticos difieren en sus visiones sobre la responsabilidad del Ministerio del Trabajo. Tiene toda la razón las expresiones del vocero económico de la candidata Jara. El empleo no depende para nada del Ministerio del Trabajo. El empleo en Chile lo da el sector privado. Achacarle la creación o falta de creación de empleo a Janet Jara es un despropósito, porque es una cuestión que responde a múltiples factores, a distintas autoridades, al sector privado también, y acá lo que ha habido hasta ahora es un esfuerzo mancomunado y en esa línea hay que perseverar. Es completamente inaceptable que el asesor económico de Janet Jara, Luis Eduardo Escobar, intente eximir de responsabilidades a la ex ministra del Trabajo con respecto a la cifra de desempleo en el país. Un debate que sin duda genera controversias con dos exministras del Trabajo apuntando a presidir nuestro país en medio de una crisis laboral. Las oficinas en Santiago Centro notan su mayor ocupación en los últimos 3 años, así lo reveló un estudio y Pilar Gutiérrez nos muestra cuáles son las razones que están despertando nuevamente el interés de las empresas por este sector de la capital. Que nuestros clientes, la mayoría está acá en el centro. Entonces, en realidad nos sirve para, optimizar los costos y dar un mejor servicio a nuestros clientes. Es una de las ventajas que tiene el Centro de Santiago para EFECOM, la empresa de servicios computacionales dedicada a la migración de datos e instalación de equipos, llegó a la comuna hace aproximadamente un mes, luego de estar varios años ubicados en el sector oriente, en Las Condes. Tiene bastante conectividad. Nosotros trabajamos hartos con correo, necesitamos que estar siempre en contacto con el envío y el recibir piezas, entonces nos sirve bastante. Es bastante estratégico estar acá. Estuvimos en una búsqueda bastante larga de oficinas y claro, para lo que nosotros necesitábamos nos costó bastante encontrar. Así como ellos, poco a poco hay nuevas firmas que optan por llegar a Santiago Centro con sus oficinas. Según un informe de CBRE, el segundo trimestre estas alcanzaron su mayor ocupación en los últimos 3 años en esa comuna, con una tasa de vacancia de 12,5%. Principalmente vemos una estabilidad en la baja de la vacancia. Hay una fuerte vuelta de la empresa a la presencialidad y al modelo híbrido, con al menos 3 días de presencialidad, lo cual ha marcado fuertemente la vuelta. Previo a la pandemia y el estallido social, fluctuaba entre un 1 y un 2% en clase A. Luego hubo un aumento sostenido posterior a esto, llegando al 17%, considerando que hubieron edificios que tenían más del 50% de vacancia. Pero en el último trimestre, una baja de 4 puntos promedio, llegando al 13%. Algo que destaca el mismo informe es la participación de arrendatarios privados en las oficinas, a diferencia de otros trimestres donde predominaban los organismos del Estado. Es el caso también de IDOM, empresa de ingeniería dedicada al diseño de proyectos industriales y de infraestructura, que ya estaba instalada en el sector y optó por ampliarse ahí mismo. En el centro tenemos muy buen acceso en transporte público y también para los que vienen en bicicleta o mucha gente que vive cerca del sector que viene caminando. Es un lugar que ofrece gran variedad de servicios desde el punto de vista de
diversidad de lugares para ir a comer, también para realizar trámites, digamos, que necesitan hacer las personas, en el fondo, junto con la jornada de trabajo. Entonces, la verdad que como Metro Santiago, como empresas ferroviarias del Estado, con los que trabajamos habitualmente, tienen sus oficinas acá y nos queda cómodo poder trabajar con ellos. Precisamente la conectividad y el aspecto estratégico de estar en el centro de la ciudad es lo que más valoran quienes optan por instalarse allí. Los espacios de oficinas se están utilizando incluso para instalar otros servicios, como gimnasios. Más que nada por el tamaño de la sucursal, ya que tiene un tamaño aproximado de 2.000 metros cuadrados, nos permitió proyectar un gimnasio moderno, versátil, accesible, el cual en un solo espacio podemos reunir distintas actividades. Por la cercanía también al transporte público. Estamos muy cerca de Estación Universidad de Chile, el cual permite la facilidad que cualquier persona pueda llegar al local fácilmente. Las cifras marcan un hito para una zona que mostró durante años una vacancia elevada en oficinas, posterior al estallido social y la pandemia. Efectivamente, yo creo que en el último tiempo hemos visto una recuperación del centro, se ve de nuevo actividad, yo creo que hay más gente en las calles, eso también genera mayor seguridad. En el caso de este mismo edificio, vemos que está nuevamente lleno y es como una señal de alguna manera de esa reactivación. La seguridad ha mejorado del último tiempo, los distintos espacios que ofrece Santiago Centro y los distintos servicios. O sea, estamos rodeados de colegios, oficinas, universidades, departamentos residenciales, el cual igual hay un alto flujo. Son algunas de las razones que explican el mayor interés de las empresas para instalarse en Santiago Centro, señales que dan cuenta del repunte de la comuna. Visibilizar e impulsar el liderazgo femenino fue uno de los objetivos de la Cumbre de Mujeres Líderes que se va a realizar por 7º año, que se realiza en nuestro país. El síndrome del impostor y la inteligencia artificial fueron algunas de las temáticas que se debatieron. María Luisa Carrión con el informe. Más de 200 mujeres, todas empresarias, ejecutivas y profesionales, se dieron cita en la 7ª Cumbre de Mujeres Líderes, un evento que busca impulsar un cambio concreto hacia la equidad y también el liderazgo femenino, uno que todavía sigue siendo un desafío en nuestro país. Es un evento organizado por la Cámara Chileno-Suiza, la Cámara Brigham británica y la Belgo-Lux. Este evento lo hacemos para generar una cultura de empoderamiento y confianza en las mujeres. Porque te quiero dar una cifra que es un poquito alarmante. En el 6º reporte de género de empresas, solamente el 25,6% de mujeres tienen cargos de liderazgo en las empresas acá en Chile. Y no solo eso, el 54% de los directorios de grandes empresas, escuche bien, están compuestos solo de hombres, ninguna mujer. Por otro lado, el 45% tiene conformación mixta y solo 1% tiene exclusivamente liderazgos femeninos. Razones puede haber muchas, entre ellas, por ejemplo, un tema que estuvo sobre la mesa en el encuentro de mujeres. El síndrome del impostor es una realidad y afecta generalmente a nuestro género, limitando su desarrollo profesional. Yo creo que uno tiene que empezar a desarrollar algunas herramientas para identificarlo a tiempo. Y una vez que uno lo identifica, poder decidir en el fondo correr el riesgo y enfrentarlo. Y también creo que hay algo como en las organizaciones y en los sistemas que tienen que ayudar a que esto, aunque esté presente, no se favorezca tanto dentro de las empresas. Romper estigmas y visibilizar su impacto fueron dos temas centrales. El objetivo, aseguran, es generar un círculo virtuoso que contribuya al género femenino, pero también a la organización. Como Cámara siempre hemos apoyado desde el principio y es un evento muy importante para poder transmitir experiencias reales de mujeres líderes hacia la comunidad. La ley Más Mujeres en Directorios, promulgada este mes por el presidente de la República, busca promover precisamente la participación femenina en espacios de tomas de decisiones, tan crucial si se habla de inclusión. El despacho de esta legislación estuvo como contexto en este conversatorio, donde además se relevó la importancia de entregar más herramientas. Evidentemente ya sabemos todas las barreras que hay en el ámbito corporativo en cuanto al liderazgo, y si a eso le agregamos otro layer, como otro nivel que es el idioma, hay muchas mujeres que se restringen de seguir avanzando, de avanzar profesionalmente porque no se pueden comunicar en inglés. Transición que pasa por la diversidad, por la inclusión del liderazgo femenino. Y ahí es donde la IA se inserta como una herramienta rupturista, pero que de una u otra manera confirma que las transiciones hacia mejores estados necesariamente requieren mucha innovación,
mucha incorporación de distintas miradas. Es que la inteligencia artificial también fue una temática importante como pilar para la transformación en los espacios de trabajo, sobre todo si pensamos en la baja representación femenina y la necesidad de que ésta sea más activa. Hoy en día la información que tiene normalmente puede ser que la IA incorrectamente haga lo mismo de discriminación. Había un caso que habían tenido problemas con los resumes de los CVs de la gente, porque normalmente vio la máquina sin que uno le dijera, hey, contratas puros hombres, que contratará a hombres porque vio que más hombres estaban contratados, entonces pensó que eso era una característica buena. Y como este puede haber otros ejemplos, aunque queda camino por recorrer y barreras por derribar. Lo importante es promover buenas prácticas y sobre todo que nos pongamos la camiseta para que el liderazgo femenino deje de ser una novedad y pase a ser algo habitual. Hola, ¿cómo están? Es momento de revisar las noticias internacionales en CNN Prime y para eso vamos a comenzar esta revisión en Medio Oriente con lo que han sido las últimas jornadas de protesta nacional en Israel. Y todo esto cuando los familiares de los rehenes se le están exigiendo nuevamente al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que acceda a un acuerdo que permita la liberación de los rehenes y con ello también el fin de las hostilidades. Todo esto cuando ocurre al día siguiente de lo que vimos en la jornada anterior, estos ataques a un hospital en el sur de la Franja de Gaza que dejaban 20 personas fallecidas y con una información de una investigación preliminar de parte de las fuerzas de defensa de Israel que apuntan a que supuestamente estaban dirigiendo este ataque a una cámara que vigilaba los movimientos militares de las fuerzas israelíes. Todos los detalles en la nota que preparó Michelle Recansens en el siguiente informe. Ondeando pancartas, quemando neumáticos y bloqueando carreteras. Así, miles de israelíes salieron este martes a las calles en una jornada nacional de protesta. Los manifestantes exigen un acuerdo de alto al fuego en Gaza que permita el regreso de los 50 rehenes a sus hogares. Israel se opone a Netanyahu y a su régimen. Otro día de protesta, otro día para asegurar que el problema de los rehenes siga siendo una alta prioridad. Otro día para presionar a Netanyahu y obligarlo a poner fin a la guerra y a llegar a un acuerdo sobre los rehenes. Hoy el pueblo israelí está en las calles exigiendo el fin de la guerra, el alto al fuego y el regreso de todos los rehenes. Este es un día de resistencia. El llamado Día de la Disrupción, como lo bautizaron los organizadores de las protestas, se da en un momento crítico, mientras que el gobierno de Israel se prepara para llevar a cabo una nueva ofensiva para tomar el control de la ciudad de Gaza. La indignación ha crecido aún más en las últimas horas, a raíz del ataque al principal hospital al sur de Gaza, que dejó al menos 20 muertos, entre ellos médicos y 5 periodistas, lo que gatilló la condena internacional. El asesinato de los periodistas en Gaza debería conmocionar al mundo, no para que guarde silencio, sino para que actúe y exija rendición de cuentas y justicia. Los civiles y los periodistas deben estar protegidos por el derecho internacional. Reiteramos nuestro llamado a Israel para que respete el derecho internacional humanitario y garantice la investigación de estos ataques. En medio de la presión por una investigación que esclarezca los asesinatos, las FDI afirmaron que 6 de las personas fallecidas eran terroristas y que una indagatoria preliminar demostró que el objetivo era, supuestamente, una cámara instalada por el grupo palestino para supervisar la actividad militar israelí. En paralelo, el Gabinete de Seguridad de Israel se reunió la tarde de este martes. Sin embargo, después de 2 horas, finalizó sin decisiones importantes ni una definición concreta sobre la última propuesta de alto al fuego que aún está sobre la mesa. Nos vamos a Brasil con la siguiente información y con una decisión que se da a conocer durante esta jornada que afecta directamente al expresidente Jair Bolsonaro, porque ahora se ha determinado una vigilancia permanente para el exmandatario brasileño que está a puertas de que
Veamos el inicio del juicio en su contra bajo la acusación de un intento de golpe de Estado a contar del próximo 2 de septiembre. Y claro, aquí lo que se ha determinado de parte del juez Alexandre de Moraes en un fallo que era dado a conocer durante esta jornada es que la policía tiene que vigilar su residencia las 24 horas del día y que tienen que estar estacionados discretamente. Eso quiere decir que no pueden entrar a la casa y no pueden perturbar el vecindario, y todo esto porque se acusa existiría un riesgo de fuga, y todo esto originado a raíz de una información que daba a conocer la Policía Federal la semana pasada de el hallazgo dentro de su teléfono celular de un borrador de una carta donde aparentemente le estaba solicitando asilo político a inicios del año pasado al presidente de Argentina, Javier Milei. Bueno, todo esto en medio de lo que ha estado enfrentando, ¿no?, el exmandatario brasileño en este último tiempo, a quien se le aplicó esta medida de tobillera electrónica, la prohibición de acceder a sus redes sociales, con este toque de queda que rápidamente fue mutando por lo demás a este arresto domiciliario. Estamos a la espera, ¿no?, de que inicie su juicio en su contra en los primeros días del mes de septiembre. Ya para ir cerrando esta revisión internacional aquí en CNN Prime, lo vamos a hacer con esta información que ha dejado bastante contentas a las fanáticas de Taylor Swift. Durante esta jornada, la cantante ha anunciado su compromiso con el deportista Travis Kelce en la esperada noticia, por lo demás, que ha dado a conocer a través de sus redes sociales con esta serie de fotografías donde dejaba la siguiente frase: tu profesor de inglés y tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar. Finalmente esta pareja, después de 2 años de relación, han anunciado por lo demás este compromiso a través de sus redes sociales. Diversas reacciones, incluidas el presidente de Estados Unidos, a quien se le consultaba por lo demás por este compromiso. Y con esta información nos vamos a una pausa y al regreso continúa Mónica Rincón aquí en CNN Prime. Termina CNN Prime, pero es martes, así es que es momento de Futuro 360 con Paloma Ávila. No se lo pierdan. Antes el tiempo, por supuesto, pues está José Miguel Martone ahí con el tiempo al pie del cañón, así es que muy relevante en estos días. Martes 26 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.